Decisiones difíciles es el nuevo libro de Felipe Calderón, expresidente de México, a la venta desde este lunes. Y justamente para platicar sobre este recién salido del horno libro, yo saludo vía Zoom al expresidente de México. Muy buenas tardes, expresidente Felipe Calderón. ¿Qué tal, Yuriria? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto hacerlo y además para presentar aquí Decisiones Difíciles, ciertamente. El libro, el segundo que escribo después de la presidencia, porque ya había escrito un par más antes, y luego con mucho gusto aquí en tu programa. Y bueno, es que ser presidente de este o de cualquier otro país implica eso, tomar decisiones difíciles. Sí, de hecho el libro empieza así: gobernar es decidir. ¿Cuál fue la más difícil que le tocó tomar a Felipe Calderón siendo presidente? Pues hubo varias, ¿no? Pero desde luego la más difícil y la más trascendente es la decisión de enfrentar o no a la delincuencia, Yuri. Y es obviamente la que más controversia ha generado, la más importante para el país y desde luego el problema más grave de México entonces y ahora. Y es una decisión que se toma, pues primero en base a lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo es que México tiene que ser un país de leyes, un país donde se viva el Estado de Derecho y donde lo que yo encontré al llegar a la presidencia de la República fue lo que se llama un proceso de captura del Estado, un proceso mediante el cual la delincuencia se va apoderando de las instituciones del Estado, de las policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los alcaldes, de los gobiernos estatales, de dependencias, en fin, y eso va generando pues, una verdadera amenaza no solo a la seguridad nacional, sino a la vida del país. Pues, tomar la decisión de hacerle frente a ese problema, romper con la inercia de tolerar, consecuentarse con los criminales, de llevársela bien, pues fue una decisión definitivamente difícil, qué duda cabe. Y sin duda controvertida, como bien lo dice Felipe Calderón, sin duda controvertida hasta el día de hoy, y lo ha sido durante todos estos años. ¿Nunca consideró Felipe Calderón, siendo presidente de México, tomar una decisión todavía más difícil, que era la de quizá legalizar las drogas, por ejemplo? Sí, sí lo consideré. Y de hecho, no lo narro a detalle en el libro, narro algunas partes, pero hicimos algunos estudios económicos con Gary Becker, un hombre en paz descanse, premio Nobel de Economía, con Agustín Carstens, tratando de explorar este tema. Sin embargo, hay muy poca luz verdaderamente, Yuri, sobre este tema, y sobre todo faltan los estudios sociales, porque hay algo económico, pero socialmente no. ¿Qué pasaría en el caso de las adicciones, del contacto de drogas con menores, por ejemplo, de una liberalización de drogas? La verdad es que las cosas no están suficientemente claras. También está absolutamente clara una condición de rechazo mayoritario, abrumador en la sociedad mexicana al tema, una falta de apoyo político a eso y las consecuencias previsibles sociales muy negativas, en mi opinión. Yo no acabo de convencerme de eso. Y finalmente también absolutamente claro, Yuri, la oposición y la presión del gobierno de los Estados Unidos. Es un tema que solo puede abordarse y resolverse internacionalmente. Es absurdo, incluso en lo económico, pretender abordarlo nacionalmente. Estos precios se determinan internacionalmente y el mercado relevante es el americano, y sin esa participación hubiera sido imposible hacerlo. En el libro relato en varios capítulos, particularmente con el presidente Obama, que discutimos este tema, que llegamos a crear incluso un grupo que ahí describo para pensar fuera de la caja, un grupo que se llamaría en algún momento Blue Sky, para pensar, digamos, con la mente muy abierta, pero finalmente los americanos nunca respondieron y se concretaron en ese esfuerzo. Y eso me imagino que habrá pasado en todos los gobiernos posteriores al tuyo, Felipe Calderón, porque no ha pasado nada a pesar de que todos los que te han sucedido en el cargo han prometido entrarle por lo menos a los debates. A mí me llamó mucho la atención que Felipe Calderón, en este libro que ahora nos entrega, ya ha sido tema de todos los medios en estas semanas, habla de la carta que le envió al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, le da su llegue a Vicente Fox, pero de Enrique Peña Nieto no dice absolutamente nada. Yo digo, pues es que nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Enrique Peña Nieto. Yo creo que te brincaste uno que otro capitulillo por ahí, porque sí marco mi raya. Por ejemplo, señalo una cosa: yo desmiento categóricamente
que la estrategia de seguridad que yo seguí sea la misma, como se acostumbra a decir, que la del expresidente Peña Nieto. Y marco mi diferencia. No, no es cierto. No fue la misma. En el sexenio posterior al mío se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, se le sometió a la Policía Federal a una jerarquía que tiene más bien prioridades políticas, como es la Secretaría de Gobernación, se desmanteló la Plataforma México, se le redujo el presupuesto a los temas de seguridad y a los temas de prevención, y un largo etcétera, que sí me desmarco claramente en ese tema y hablo de la administración anterior. Hablo, por ejemplo, de que el proyecto del aeropuerto de Texcoco, las autorizaciones, los detalles técnicos, ya estaba listo en finales de 2011, principios del 12, para no meter un tema controversial que arruinara el proyecto mismo con temas electorales. Decidimos no presentarlo en el año, antes de las elecciones, sino entregárselo al ganador, cosa que hago con Peña, pero cuando yo voy a anunciar el proyecto, su equipo me dice que no, este es un proyecto que corresponde al presidente electo. Yo me había comprometido a ayudarle al presidente electo para que le salieran las cosas bien, así lo hice, y le pasamos el proyecto del aeropuerto. No lo anunciaron el 1 de diciembre, ni al primer año, ni al segundo. Yo digo en el libro que quizá, si se hubiera anunciado y si se hubiera el ritmo de trabajo que estaba previsto, el aeropuerto ya hubiera estado construido y terminado para cuando terminó esa administración, ¿no? Y así algunos temas, pero sí lo trato desde luego con el respeto que además me merece el presidente Peña, pero sí hablo de estos temas de los cuales pienso que tiene que hablarse. ¿Felipe Calderón se arrepiente de alguna decisión que haya tomado a lo largo de sus 6 años de gobierno? De muchas, por supuesto. Pero mira, Yuri, yo lo que trato de explicar en el libro es que estás ahí para decidir y muchas veces en condiciones de incertidumbre. Si tú supieras con exactitud qué va a pasar después de que tomas una decisión, si ya si vieras con la claridad con la que te ves tú en la pantalla, qué va a pasar después si tomas A o B, pues sería muy fácil tomar decisiones. Pero estás ahí para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Yo digo que me refiero en el caso de la influenza H1N1, yo uso una metáfora, es como un piloto de un avión que enfrente tiene una montaña, no sabe qué altura tiene la montaña, ni tiene los instrumentos para saberlo, pero tiene que tomar una decisión, o elevar el avión y quizá gastar mucho combustible y perder tiempo y pasajeros enojados, etcétera, o decidir, pues yo creo que está baja la montaña, entonces me sigo de frente, y a lo mejor sí le atiene y se ahorra todo eso, pero a ti, tu labor es decidir en condiciones de casi, no digo a ciegas, pero condiciones de incertidumbre muy difíciles, y desde luego hay ocasiones en que la decisión, pues dices, quizás si me hubiera ido por el otro lado hubiera sido más fácil o mejor, etcétera. Se repite mucho eso, ¿eh? Pues ahí está Felipe Calderón por último, porque creo que se nos estaba agotando ahí un poco el tiempo del Zoom. Por último, Felipe Calderón está haciendo política hoy por hoy, pues lo vemos muy activo, nunca ha dejado de estar muy activo, no dejó Los Pinos y dejó de hacer política, la sigue haciendo, así sea a través de las redes sociales, pero ¿piensa buscar algún puesto de elección o alguna responsabilidad pública próximamente? No, ninguna, Yuri, no lo pienso hacer. Y participo en política porque, como digo en el primer capítulo del libro, yo aprendí que la política es un deber. Y más en las circunstancias actuales de México, pienso que todos los ciudadanos, todos sin excepción, tenemos que buscar cambiar el rumbo de México antes de que sea demasiado tarde. Y a mí me toca, pues quizá compartir mi experiencia, empujar a otra gente que lo haga, que busquen candidaturas. No es mi caso, no lo voy a hacer, pero sí creo que hay que empezar un gran movimiento de participación ciudadana que pueda vigilar al poder, pueda hacerlo rectificar, pueda evitar que México se vaya a donde creo que está yendo, que es un rumbo en lo económico muy sombrío, en materia de seguridad también muy sombrío, en materia ambiental desastroso. Creo que hay que rectificar muchas cosas en el país y eso no va a poder venir por razón de la suerte, tiene que venir con la participación ciudadana y a eso estoy convencido y a eso estoy exhortando a otros ciudadanos. No busco ya llegué al máximo cargo que podía llegar un mexicano, Yuri. Quizá en términos de confort, de comodidad mía, lo mejor sería, pues, como dice el poema de Benedetti que musicalizó Mexicanto, irme a un rincón tranquilo y salvarme, pero creo que es importante que todos participemos. Algo digo en el libro, no se trata de eso, se trata de decisiones, pero sí sostengo ese punto de vista.
Pues bueno, a leer decisiones difíciles de Felipe Calderón, porque siempre los testimonios de quienes han estado al frente justamente de las decisiones de un país, pues son invaluables y son importantísimas de leer. Muchas gracias, Felipe Calderón, expresidente de México, por platicar con nosotros aquí. Te va a gustar mucho, te va a gustar, ojalá lo disfrutes. Muchas gracias, Felipe Calderón. Y ya está a la venta, ¿no? En todos lados, ahorita pues en internet nada más. Pues, sí, exacto, es lo que iba a decir, a descargarlo. Se puede leer en todas las plataformas. Muchas gracias, Felipe Calderón, expresidente de México.